El cerebro no siente dolor. Aunque es el encargado de procesar las señales de dolor que le llegan de otras partes del cuerpo, el cerebro no tiene receptores de dolor propios, por lo que no experimenta ninguna sensación dolorosa. El cerebro está formado por un 60% de grasa. La mayor parte de la grasa se acumula en las vainas de mielina, que son unas estructuras que recubren los axones de las neuronas y facilitan la transmisión del impulso nervioso. El cerebro podría ser la unión de dos sistemas nerviosos. Según una teoría, el sistema nervioso central sería el resultado de la fusión de dos sistemas nerviosos que se desarrollaron por separado a lo largo de la evolución, uno dedicado a captar los estímulos del entorno y otro dedicado a mover las partes del organismo. El cerebro nunca deja de funcionar. El cerebro está siempre activo, incluso cuando dormimos o perdemos la consciencia. Su actividad se adapta a las necesidades del momento, pero solo se detiene cuando se produce la muerte cerebral. El cerebro tiene una parte dedicada a reconocer caras. Se trata del giro fusiforme, una zona de la corteza cerebral que se activa cuando vemos caras o formas similares a ellas, como las pareidolias. El cerebro tiene unas 100.000 millones de neuronas. El número de neuronas en el cerebro es impresionante, y cada una puede establecer miles de conexiones con otras neuronas, formando una red compleja y dinámica. El cerebro puede adaptarse a la pérdida de una de sus partes. El cerebro tiene una capacidad llamada neuroplasticidad, que le permite reorganizar sus funciones y compensar el daño causado por una lesión o una enfermedad. El cerebro consume mucha energía. Aunque solo representa el 2% del peso corporal, el cerebro consume el 20% del oxígeno y el 25% de la glucosa que ingerimos. El cerebro genera ondas eléctricas. El cerebro produce pequeños impulsos eléctricos que se pueden medir con un electroencefalograma. Estas ondas varían según el estado de vigilia o sueño, y se clasifican en alfa, beta, gamma, delta y zeta. El cerebro tiene un reloj interno. El cerebro regula los ritmos circadianos, que son los ciclos biológicos que se repiten cada 24 horas y que influyen en el sueño, la temperatura corporal, la secreción hormonal y el apetito. El cerebro produce sueños. Durante la fase REM del sueño, el cerebro genera imágenes, sonidos y emociones que forman los sueños, cuya función todavía no está clara. El cerebro almacena recuerdos. El cerebro es capaz de guardar información sobre lo que vivimos, aprendemos o sentimos, creando los recuerdos. Los recuerdos se consolidan en el hipocampo y luego se almacenan en diferentes zonas del córtex cerebral. El cerebro procesa emociones. El cerebro es el responsable de generar y regular las emociones, que son estados afectivos que nos ayudan a adaptarnos al entorno. Una parte importante del cerebro emocional es el sistema límbico, que incluye estructuras como la amígdala, el hipotálamo o el hipocampo. El cerebro controla el lenguaje. El cerebro nos permite comunicarnos mediante el lenguaje, que es un sistema simbólico y arbitrario de signos. El cerebro tiene dos áreas especializadas en el lenguaje, el área de Broca, que se encarga de la producción del habla, y el área de Wernicke, que se encarga de la comprensión del lenguaje. El cerebro tiene dos hemisferios. El cerebro está dividido en dos mitades simétricas llamadas hemisferios cerebrales, que están conectados por el cuerpo calloso. Cada hemisferio tiene funciones específicas, aunque se complementan entre sí. El hemisferio izquierdo se relaciona con el lenguaje, la lógica y el análisis, mientras que el hemisferio derecho se relaciona con la creatividad, la intuición y la síntesis. El cerebro tiene un peso medio de 1,4 kilogramos. El peso del cerebro humano varía según el sexo, la edad y el tamaño corporal, pero el promedio es de unos 1.400 gramos en los hombres y unos 1.250 gramos en las mujeres. El cerebro tiene una consistencia gelatinosa. El cerebro tiene una textura blanda y esponjosa, similar a la de un tofu o una gelatina. Esto se debe a que está formado por un 75% de agua y un 10% de lípidos. El cerebro se encoge con la edad. A partir de los 20 años, el cerebro empieza a perder volumen y peso, debido a la pérdida de neuronas y conexiones sinápticas. Este proceso se acelera después de los 60 años, y puede afectar al rendimiento cognitivo.